¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? La saga continúa. Así es, esta vez voy a presentarles mi WWE Pay-Per-View DVD Collection correspondiente al año 2005. Así que empecemos. Normalmente cada año arrancaba con el WWE Royal Rumble, pero el 2005 WWE decidió otra cosa. Iniciar en Puerto Rico y con un evento distinto al Rumble. Me refiero a New Year's Revolution, Batista como portada. Recordarán que en ese momento estábamos todavía con separación de marcas y era un evento exclusivo de la marca Raw. Así que teníamos un Elimination Chamber, ni más ni menos, este New Year's Revolution que vino desde San Juan, Puerto Rico, como les dije. Y teníamos a Triple H enfrentándose a Batista versus Edge versus Randy Orton versus Chris Jericho y Chris Benoit. Año crucial para Evolution. Recuerden ustedes que el año inmediatamente anterior Randy Orton había dejado el grupo, pero hubo repercusiones contra Randy, quien en ese momento llegaba como face. Dentro de Evolution todavía teníamos a Nature Boy, Ric Flair, Triple H The Game y al animal Batista, ¿no? Así que habría que ver, esa era la expectativa, de cómo Batista iba a portarse dentro de este Elimination Chamber. Si llegado el momento iba a decidir entre la oportunidad de ser el campeón o ayudar a Triple H a que él, como líder de Evolution y de mayor jerarquía, sea quien se consagre y se lleve el título. Estaba en juego el World Heavyweight Championship, como les decía. Kane enfrentándose a Gene Snitsky en otra de las luchas. Trish Stratus versus Lita, entre otros. Aquí tienen New Year's Revolution. Miren ustedes, aquí está el insert con el respectivo DVD. Y pasamos ahora sí al Royal Rumble. El Royal Rumble del 2005. Tenemos al equipo de Raw y tenemos al equipo de SmackDown. Todos obviamente iban a estar dentro del Rumble. Algo parecido a lo que podríamos llegar a tener en 2017 para aquellos que no conocían la separación de marcas de estos años, 2002, 2003, 2004, 2005, ¿no? Lo que sí siempre me llamó la atención para mal es que las superestrellas de SmackDown siempre eran menos que las de Raw. No sé por qué siempre WWE se encargó de darnos ese mensaje para que tengamos en claro que, asumo, Raw era la marca número 1 para la empresa y no SmackDown, lo cual sí afectó a la división de marcas en ese entonces. Y teníamos un World Heavyweight Championship match entre Triple H enfrentándose a Randy Orton, un triple threat por el WWE Championship match, JBL versus Kurt Angle versus Big Show. JBL llevaba ya largo tiempo como campeón y llegaba al Rumble a defenderlo en un triple threat match. El Royal Rumble match, el Casket match entre el Undertaker enfrentándose a Heidenreich, recordarán ustedes a Heidenreich, y Shawn Michaels versus Edge, ¿no? Iba a ser un año muy importante también de consolidación para Edge. Entonces, este fue el Royal Rumble. Los Big Four dentro de esta época, dentro de esta era de la división de marcas, se iban a manejar con cartelera conjunta, es decir, con Raw y con SmackDown participando con distintas luchas, y en el Rumble en sí estaban unidos, ¿no es cierto? Algo parecido a lo que ustedes pudieron apreciar en Survivor Series, donde tuvimos luchas en las cuales estaban entreveradas ambas marcas, ¿no es cierto? No son eventos o pay-per-views exclusivos de cada una de las marcas, como sí lo es No Way Out. No Way Out correspondía a la marca SmackDown y fue el siguiente pay-per-view al Rumble, el inmediatamente siguiente, y ya el inmediatamente anterior a WrestleMania 21 en ese año. No tenemos a JBL tratando de escapar de esta barbed wire steel cage match, la primera vez en la historia, así se difundía esta lucha, en la que JBL iba a defender su título contra ni más ni menos que el Big Show. Luego teníamos un Number One Contenders Tournament Final Match. Era la final por un torneo para determinar quién iba a ser el competidor número 1 hacia el título y que iba a llegar a WrestleMania a enfrentarse al ganador de JBL o el Big Show. Y les hablo entre la final correspondió a John Cena versus Kurt Angle. John Cena tenía amplia aceptación del público en ese entonces.
Undertaker versus Luther Reigns, y también teníamos el Tag Team Championship match entre The Bashams enfrentándose a Rey Mysterio y Eddie Guerrero. Sí, Eddie estaba todavía vigente tras haber tenido un 2004 sensacional. El 2005 también continuaba aparentemente bajo esa misma medida a tener ese éxito deseado. Pero bueno, más adelante se los comentaré. Y también teníamos un Six-Man Elimination Cruiserweight Championship Match. Cuando ver la división crucero siquiera tenía un poco más atractivo que ahora. Teníamos a Funaki versus Paul London versus Shannon Moore versus Akio versus Spike Dudley versus Chavo Guerrero. Entre otras cosas, Booker T también se enfrentaba a Heidenreich. Este fue No Way Out. Miren ustedes. Y pasamos al evento más importante del año, WrestleMania 21. WrestleMania fue a Hollywood en ese año. Tuve la suerte de estar ahí y teníamos como principales exponentes a JBL por el lado de SmackDown, el Undertaker, John Cena, Kurt Angle, Trish Stratus, Batista, Triple H y Shawn Michaels por el lado de Raw. Un evento que tuvo muchas emociones. Miren ustedes la portada, semejantes de spoilers respecto a lo que sucedió. Y en ese momento teníamos ni más ni menos que 3 discos, ¿no? Con el correspondiente insert. Creo que fue un buen WrestleMania. Tuvo buenos momentos. Incluso apareció el recién inducido la noche inmediatamente anterior. Y Babe Ruth del wrestling, Hulk Hogan, guste a quien guste. Ódiele quien le odie, pero no se puede desconocer la gran influencia que Hulk Hogan ha tenido para el wrestling, y ese fue su año. El día anterior se lo había inducido al Salón de la Fama en una de las mejores clases que yo recuerde que llegaron a ser inducidas o formar parte del Hall of Fame. Entre otros estuvo Roddy Piper, Paul Orndorff también ahí. ¿Quién introdujo a Hulk Hogan al Hall of Fame? Ni más ni menos que Sylvester Stallone. Así que, bueno, un evento cargado de emociones. Y Hulk Hogan tenía que aparecer, y apareció también en un segmento dentro de este WrestleMania 21. Por otro lado, Kurt Angle versus Shawn Michaels, una de las mejores luchas de la noche. El Undertaker defendiendo su invicto frente a ni más ni menos que Randy Orton, quien representaba una gran amenaza en ese momento. Legend versus Legend Killer. Tuvimos también el primer Money in the Bank Ladder Match, así que se hizo historia. Quienes estuvieron: Chris Jericho, Chris Benoit, Shelton Benjamin, Edge, Christian y Kane, ¿no? El ganador se iba a llevar una posibilidad a futuro cierta de ir por el World Heavyweight Title, ¿no? Y Rey Mysterio frente a Eddie Guerrero, uno de los mejores openings de la historia de los WrestleManias, entre otras cosas. Triple H versus Batista, Evolution se había quebrado completamente, y John Cena retaba a JBL, que llevaba ya muchísimo tiempo como campeón tras haber derrotado el año anterior a Eddie Guerrero. Así que bueno, este fue WrestleMania 21. Pasamos a Backlash. Ustedes saben que en ese tiempo Backlash consistía en constituirse en el pay-per-view donde las revanchas de lo sucedido en WrestleMania se iban a dar casi en su mayoría, o también se iban a concretar determinados ángulos que para el verano, que era el siguiente de los Big Four pay-per-views de cada año, WWE tenía que preparar esos momentos, y Backlash servía para eso. Tuvimos a Batista enfrentándose a Triple H, segunda parte, así lo promovía. Shawn Michaels, que le había pedido a Hulk Hogan que regrese para una lucha. Formaron un tag team, un Dream Tag Team, para enfrentarse a Mohamed Hassan y Daivari. El título intercontinental también estuvo en juego entre Shelton Benjamin y Chris Jericho. Chris Benoit en un Last Man Standing frente a Edge, ¿no? Kane con Lita enfrentándose a Viscera, que estaba acompañado por Trish Stratus. Mejor compañía imposible. Así que bueno, este es Backlash. Y aquí ven ustedes con el insert. En esos tiempos era difícil encontrar un DVD que no tuviera insert y también contenido extra interesante, siempre importante. El premio que daba WWE a quienes comprábamos los DVDs. Judgment Day, una de las mejores covers que he visto de un pay-per-view. Ustedes ven aquí a John Cena, y acá todo lo que se le venía, todo lo que él pensaba podía darse. Y era obviamente el evento correspondiente a SmackDown, donde también iba a ser las funciones de Backlash para Raw. Judgment Day iba a ser lo mismo para SmackDown. Se iban a dar determinadas revanchas, especialmente la titular,
de lo ocurrido en WrestleMania entre JBL y John Cena. Les recomiendo esta lucha para aquellos quienes repugnaron a John Cena, quienes hasta ahora no aceptan a John Cena. Les recomiendo que vean una de estas luchas, esta lucha concretamente porque es de las mejores que él ha tenido, ¿no? Tenemos mejor, para mí entender, que la lucha que tuvieron estos dos, Cena y JBL, en WrestleMania, ¿no? Tuvimos a Rey Mysterio también ya en una rivalidad frente a Eddie Guerrero, ya no era más una lucha amistosa, que como la que tuvimos en WrestleMania 21, sino que acá ya teníamos rivalidad de por medio. Eddie estaba completamente celoso de los éxitos alcanzados por Rey Mysterio. Booker T con Sharmell enfrentándose a Kurt Angle, uno de los ángulos más enfermizos que he visto dentro de WWE, está de que lo vean. Hasta ahora Kurt Angle se ríe de aquello. El Big Show enfrentándose a Carlito, Orlando Jordan versus Heidenreich por el título de los Estados Unidos, Eminem, recordarán ustedes a Eminem, versus Hardcore Holly Charlie Haas, y la lucha titular por la división crucero, por el campeonato crucero entre Paul London y Chavo Guerrero. Qué diferencia respecto a lo de ahora, ¿no? Así que bueno, este es Judgment Day. Y bueno, este año fue muy importante también porque se dio el retorno, al menos por una noche, ¿no es cierto?, y en formato pay-per-view, increíblemente, sí, pay-per-view tras varios años hasta ese entonces de haber cerrado ya la empresa, me refiero a ECW. Tuvimos un One Night Stand el 6/12/05, fecha que será recordada por todos quienes nos gustó, nos atrajo lo que ECW siempre realizó, constantemente buscó dar, y la forma en la cual se metió dentro de entre esos dos gigantes para de cierta manera competir y aportar algo nuevo en su momento a la guerra que tenían WCW y WWE. Era justo homenaje de WWE el de incorporar a ECW por una noche con todo su talento, o la gran parte de su talento original. Y tuvimos luchas como Lance Storm versus Chris Jericho, tuvimos a Rey Mysterio versus Psychosis, un three-way dance también entre Super Crazy Tajiri with Sinister Minister versus Little Guido, o Guido como le dicen, conocido en WWE, en el mundo de WWE como Nuncio en ese tiempo, Eddie Guerrero versus Chris Benoit, Tommy Dreamer and the Sandman versus Baba and Devon Dudley. Si ustedes quieren conocer o tener una pizca de idea de lo que, o una idea aproximada de lo que ECW significaba y los fanáticos, entonces, y la energía de los fanáticos, que es distinta a la que se ve en WWE o la que se vio en WCW, les recomiendo este DVD, One Night Stand. Aquí tenemos a varios, entre ellos, por ejemplo, puedo distinguir a Rhino ahí, Tommy Dreamer, The Sandman. Miren ustedes, esto es ECW One Night Stand, para muchos compitiendo de tú a tú con WrestleMania 21 por ser el mejor evento del 2005. Una de las mejores portadas, The Great American Bash. Teníamos a la gran Tori Wilson. Este iba a ser un evento exclusivo de la marca SmackDown. Y teníamos a Batista, que había ido fruto de un draft que se efectuó, había ido a SmackDown y se iba a enfrentar a JBL. Batista tenía con él el World Heavyweight Championship, ¿no? El United States Championship también estaba en juego cuando Orlando Jordan versus Chris Benoit se enfrentaba, y un number one contender match para ver quién iba a ser el World Heavyweight Championship number one contender. Les hablo del Undertaker versus Mohamed Hassan, ¿no es cierto? El título de parejas también estuvo en juego cuando Eminem se enfrentó a Road Warrior Animal, quien efectuó su regreso tras largos años a WWE, y formó un tag team con Heidenreich. Recuerden ustedes que el tag team de toda la vida de él, el otro Road Warrior Hawk, lamentablemente años atrás había abandonado ya este mundo. Así que luego también la rivalidad entre Eddie Guerrero y Rey Mysterio también tomaba cada vez un tinte más personal, más radical, más fuerte. Si Eddie Guerrero ganaba, iba a revelar un secreto que tenía Rey. Así que Rey Mysterio enfrentándose a Eddie Guerrero. Este fue Great American Bash. Y el turno para Raw también. Tuvimos el evento Vengeance en Las Vegas, para mi entender también otro candidato a ser de los mejores eventos de ese año. Vean ustedes, un Hell in a Cell match entre Triple H versus Batista. Iba a ser la tercera y última
pelea de su trilogía iniciada en WrestleMania, luego continuada en Backlash y llegábamos a Hell in a Cell. En este caso y para este momento se había dado el draft, pero todavía no terminaba de concluir. Y teníamos hasta el día domingo, es decir, hasta la llegada de este Vengeance, a los 2 campeones máximos en Raw. Por ejemplo, John Cena había sido transferido como campeón de SmackDown para demostrarnos WWE que cualquier cosa podía pasar en un draft, había llegado a Raw. Y Batista todavía no había sido transferido a SmackDown. Entonces tuvimos a Batista versus Triple H, era una lucha que ya había sido pactada con anterioridad al draft. John Cena iba a defender su título no solamente contra Christian, sino también contra Chris Jericho en un Triple Threat Match. Recuerden ustedes que Eric Bischoff era el general manager y no podía ver a John Cena con el título. Carlito enfrentándose a Shelton Benjamin por el título intercontinental y Kane se enfrentaba a Edge. En ese momento Edge ya estaba con Lita. Shawn Michaels reeditaba su clásico frente a Kurt Angle y nadie se podía quejar, al contrario, todos estaban alegres. Y Christy Hemme para lo que sirve versus Victoria. Vengeance 2005, tremendo pay-per-view. Pasamos ahora sí a SummerSlam, el evento más importante del verano, y tenemos como portada estos 2 íconos, ¿no es cierto? Hulk Hogan y Shawn Michaels, ambos se iban a enfrentar en un 1 contra 1. También teníamos a John Cena versus Chris Jericho, Batista versus JBL, Matt Hardy versus Edge, una rivalidad bastante fuerte, un acierto de WWE haber regresado en ese momento a Matt y aprovechar el gran problema o el gran conflicto que tuvieron Matt Hardy y Edge en sus vidas fuera del ring para llevarlas también dentro del ring y unirlos con Lita. Undertaker versus Randy Orton también se enfrentaban y teníamos a Rey Mysterio versus Eddie Guerrero. Era un ladder match y era por la custodia del hijo de Rey, Dominic, que dicho sea de paso, como pasan los años, hoy por hoy ha dicho que quiere ser luchador y seguir los pasos de su padre. Eugene, sí, Eugene estaba en WWE todavía, se enfrentaba a Kurt Angle. Orlando Jordan frente a Chris Benoit por el United States Championship. Este fue SummerSlam 2005. Pasamos a Unforgiven. Y tenemos al WWE Champion versus el Gold Medalist, John Cena versus Kurt Angle. Y recuerdo que fue desde aquí que a Cena se lo empezó a abuchear de mayor manera, con mayor intensidad. Desde aquí inició esa transformación del eterno babyface de Cena y aceptado por todos a ser aceptado por menos gente, cada vez más poca gente. Teníamos a John Cena con Kurt Angle, teníamos a Carlito versus Ric Flair, a Matt Hardy versus Edge en la continuación de su rivalidad, Shawn Michaels versus Chris Masters, The Hurricane y Rousey enfrentándose a Lance Cade y Trevor Murdoch, Big Show contra Snitsky, Trish Stratus y Ashley Massaro enfrentándose a Victoria y Tori Wilson, ¿no? Así que Shelton Benjamin también se enfrentaba a Kerwin White. ¿Quién es Kerwin White? Nada más y nada menos que el otro personaje del gran Chavo Guerrero, ¿no? Otra vida dentro del ring de Chavo Guerrero. A ponerle mucho ojo a la lucha entre Shawn Michaels y Chris Masters. Realmente sorprendió y Shawn logró algo muy complicado, sacarle una gran lucha, me atrevo a decir una gran lucha y la mejor de su carrera dentro de WWE, a nada más y nada menos que el dueño del Master Lock, Chris Masters, ¿no? Unforgiven, y aquí con el insert, ¿no? Pasamos a un evento nostálgico que en ese momento no se sabía, se desconocía. Sin embargo, había potencialidad de lo que podía llegar a pasar a futuro. Es un evento exclusivo de SmackDown y tenemos como portada a Batista y a Eddie Guerrero. Este fue el último pay-per-view, por eso digo lamentable, triste y muy recordado hasta el día de hoy, porque fue simbólicamente extremadamente importante esta lucha y este póster a la final. Eddie Guerrero tenía su último pay-per-view en vida, no solo dentro de WWE, sino en general. Posteriormente iba a abandonar este mundo, muy sufrido, muy recordado Eddie Guerrero hasta el día de hoy, y asumo que por muchos años por venir. Eddie Guerrero, uno de los mejores luchadores que he podido ver en mi vida,
sin duda alguna, el mejor luchador de origen latino, una enciclopedia y academia del wrestling. Ese fue, o más bien dicho, de la lucha libre. Ese fue el gran y siempre recordado Eddie Guerrero. Pero bueno, aquí les decía que en ese momento había potencialidad porque teníamos a Eddie que iba a retar a Batista por el título World Heavyweight Championship Match. Había salido de su feudo con Mysterio y aparentemente Eddie iba por cosas grandes dentro de WWE, quien quita que volver a tener un reinado con un título máximo de la empresa, esta vez el World Heavyweight Championship a futuro. Además de eso, parecía que Eddie poco a poco estaba cambiando, un turning face moment, más bien iba a dejar sus malos pasos e iba a dedicarse nuevamente a tener mayor llegada al público como face, como lo había hecho el año inmediatamente anterior. Así que bueno, esta fue la lucha de main event de la noche. Aparte teníamos un first ever handicap casket match. El Undertaker continuaba improvisando combates y le iba demasiado bien para variar. Undertaker vs. Randy Orton, Cowboy Bob Orton y un Fatal 4-Way match por el título de los Estados Unidos. Vean la importancia que tenía el título de los Estados Unidos en esos años. Chris Benoit vs. Booker T vs. Christian y vs. Orlando Jordan. Rey Mysterio se iba a enfrentar a John Bradshaw Layfield y un 6-person tag team match LOD and Christy Hemme vs. MNM, ¿no? Hablamos en pocas de que es un 3 contra 3 porque Christy Hemme estaba con LOD y MNM tenía a Melina ahí, ¿no es cierto? Hardcore Holly versus Mr. Kennedy y Bobby Lashley versus Simon Dean. Este fue el muy recordado No Mercy 2005. Pasamos a un evento cibernético. WWE siempre intentando innovar. El internet era fuerte, pero no lo que es hoy por hoy. Pero en ese momento se estableció que la existencia del Taboo Tuesday, ¿no es cierto? Teníamos el Taboo Tuesday que me da la impresión también lo tuvimos del año inmediatamente anterior. Evento que supuestamente los fanáticos lo decidían todo, cuando en la realidad lo que era WWE nos presentaba una serie de opciones y el fanático escogía. Pero bueno, muy buena la portada. Cena y Angle continuaban con su rivalidad entre lo que era Raw y Eric Bischoff atado de pies y de manos. No podía decidir nada dentro de este evento. John Cena se enfrentó a Kurt Angle y se enfrentó a Shawn Michaels por decisión de la gente. Prefirieron que Shawn vaya. Y eso digno de destacar lo que hizo Shawn esa vez porque no incumplió WWE y peor Shawn Michaels con la voluntad de la gente a pesar de que él estaba tremendamente golpeado y lesionado en ese momento. Sin embargo fue una buena lucha. Ric Flair versus Triple H también se enfrentaron en un Steel Cage match por el título intercontinental. Un Street Fight entre Batista versus Jonathan Coachman, imagínense ustedes qué pudo haber pasado. Jonathan Coachman tenía en ese momento a Goldust y a Vader. Big Bang Vader iba a estar ahí, ¿sí? Mankind versus Carlito. Y teníamos a Rey Mysterio y Matt Hardy versus Snitsky y Chris Masters. Aquí cabe destacar algo, aquí hubo un SmackDown Challenge. ¿Por qué? Porque para WWE, como era un evento cibernético, había que permitir también que ingrese la otra marca, en este caso SmackDown, a pesar de ser un evento exclusivo de la marca Raw. Este es Taboo Tuesday. Años posteriores ustedes van a ver que se cambió incluso el nombre de este pay-per-view. Se mantenía la esencia de ser cibernético, pero se cambió el nombre. Y tenemos los dos últimos pay-per-views. Survivor Series 2005, que ustedes ya lo vieron en el video que posteé respecto a todos los Survivor Series que tengo. Y teníamos el regreso del Undertaker, un regreso más. Team Raw se enfrentaba a Team SmackDown. Shawn Michaels, Kane, Big Show, Carlito y Chris Masters en el equipo Raw. Y en el equipo SmackDown, Batista, Randy Orton, JBL, Rey Mysterio y Lashley, ¿no? El WWE Championship, John Cena vs. Kurt Angle. Ustedes saben, en este caso las dos marcas con sus rosters también participan al mismo tiempo en este pay-per-view. John Cena vs. Kurt Angle, Ric Flair vs. Triple H por Last Man Standing Match. Continuaba esa rivalidad entre dos de los líderes de Evolution, entre los dos líderes más bien dicho de Evolution. United States Championship teníamos a Chris Benoit versus Booker T en lo que iba a ser lo mejor de siete luchas, una serie de lo mejor de 7 luchas, ¿no? Por el título
de los Estados Unidos, tratando de reeditar lo que tuvieran e hicieran con mucho éxito en WCW años atrás. Y teníamos a Eric Bischoff enfrentándose a Theodore Long. Eric Bischoff, GM de Raw, enfrentándose a Theodore Long, GM de SmackDown. Y un Women's Championship entre Trish Stratus versus Melina. Este fue Survivor Series del 2005. Y aquí tienen ustedes la portada, el insert, ¿no es cierto? Y el disco correspondiente. Por último, llegamos a Armageddon. Armageddon, un nombre que había adquirido popularidad dentro de WWE ya como pay-per-view que se había mantenido durante algunos años. En este año todavía no era la excepción y continuábamos con este Armageddon para cerrar un año más dentro de WWE. Teníamos un Hell in a Cell match entre Undertaker versus Randy Orton. Esta rivalidad se extendió desde WrestleMania, miren ustedes, hasta el último pay-per-view del año. El WWE Tag Team Championship estaba en juego. No estaba en juego, más bien. El WWE Tag Team Champions versus los World Tag Team Champions. Batista y Rey Mysterio versus Kane y el Big Show. Y teníamos ya el combate cuarto de lo mejor de 7 series por el título de los Estados Unidos. Chris Benoit versus Booker T. También teníamos a Matt Hardy versus John Bradshaw Layfield y los Mexicools con Super Crazy ahí y Psicosis creo que eran y Juventud Guerrera en un principio. Luego Juventud desapareció de ahí, pero bueno, se enfrentaban a MNM. Y el Cruiserweight Championship match estaba también en juego cuando Kid Cash se enfrentaba a Juventud, el líder hasta ese entonces de los Mexicools. Así que eso ha sido todo. Como ustedes pueden ver, Armageddon, Survivor Series, Taboo Tuesday, No Mercy, Unforgiven, SummerSlam, Great American Bash, Vengeance, ECW, Judgment Day, Backlash, WrestleMania 21, No Way Out, Royal Rumble y New Year's Revolution. Espero les haya gustado. Hice primeramente un resumen extendido y al final, aquellos que no les guste escuchar un poco de historia de lo que sucedió ese año, procedí con este minuto y medio a darle o a mostrarles rápidamente cuáles fueron todos los pay-per-views de ese 2005. Saludos y que la pasen bien.